Hay algunos que te dicen que no hay fin de ciclo. Yo creo que en un país con fuerte presidencialismo como la Argentina, esto significa un fin de ciclo. Y bueno, si la economía puede transitar este lapso que queda con esa calma que nos están vendiendo, que hoy está absolutamente sustentable, o si podemos esperar algunas sorpresas de aquí en más. Nos va a acompañar Federico Muñoz, que es economista, es graduado en licenciado de Economía de la Universidad Nacional del Sur, que tiene sede allí en Bahía Blanca. Tenés un doctorado en Economía en Barcelona, en España, y sos titular de tu propia consultora, Federico Muñoz y Asociados, ¿sí? Correcto. Tu tarea hoy, te convocamos para eso, le vas a explicar qué pasó al televidente, por qué pasó lo que nos pasó con la carne y qué viene de acá más en la economía. Okay. Acompáñanos. Bueno, le explico al televidente. Federico es uno de los tantos economistas que periódicamente entrega un informe que suele llegar a mis manos. Lo que he observado en los últimos años es que cada tanto volvías vos sobre el sector cárnico, un poco como porque lo tomabas como ejemplo. ¿Por qué lo tomás como ejemplo? A ver. El del sector cárnico quizás sea el ejemplo emblemático de mala praxis sectoriales en la era kirchnerista, ¿no? Digo, hubo un modus operandi bastante habitual en este gobierno de tratar de operar en algunos sectores buscando deprimir de alguna manera artificial el precio interno de algunos artículos sensibles, en este caso de la carne, ¿no? Y en general esas intervenciones podían llegar a tener algún éxito relativo durante algún tiempo en el sentido de abaratar esos bienes sensibles, pero a la larga eso terminaba repercutiendo de manera muy negativa en la oferta doméstica del bien en cuestión y digamos, terminaba resultando ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo absolutamente contraproducente como modo de intervención sectorial. Lo que describís en general lo hicieron en muchos otros sectores, esta cosa de alentar o sostener a la demanda, ¿no? Pero da la sensación de que no trabajaron tampoco sobre el lado digamos, pusieron tanta atención sobre eso que no trabajaron sobre el lado de la oferta y no se dieron cuenta que esto es una cadena en realidad. Si vos no atendés las dos puntas, puede ser que después los problemas te aparezcan precisamente en el lado que querías proteger. ¿Es lo que nos pasó? Bueno, a ver, en el caso puntual de la carne, lo que hubo a partir de 2005, 2006, hubo restricciones formales e informales a las exportaciones de carne que lo que buscaban era incrementar la oferta, como te decía anteriormente, local. Incrementar la oferta local del bien. Y eso, en una primera instancia, sí, operó de manera clara y notoria, aumentó la oferta local y se mantuvieron deprimidos relativamente deprimidos los precios. Tenemos precisamente algunos gráficos que hiciste, el de precios te marca precisamente eso, lo que está viendo el televidente allí. No, esto tiene que ver con exportaciones, el primero es de precios, luego vamos a ver el de exportaciones, así lo tenemos. Lo que estamos viendo es la línea azul, es el precio en Argentina, y aquí es lo que está marcando precisamente Federico, que acá son los años en que empiezan las restricciones a la exportación para aumentar la oferta local. En el primer periodo esto funcionó perfecto. Sí. Tuvimos carne barata. Sí, porque además ahí lo que se genera es, en un contexto en donde el negocio cárnico parecía, digamos, los incentivos de precios no eran alentadores, lo que hicieron los ganaderos fue lo que la jerga del sector se denomina liquidación de vientres o un fuerte aumento de la faena de hembras, ¿no? Digamos, el sector cárnico, la particularidad que tiene es que el bien de capital también es bien de consumo. Entonces, cuando aumenta la faena de hembras, aumenta también la oferta local. Entonces, digamos... el problema es que estás afectando la oferta futura. Estás afectando la oferta futura. Porque estás matando madres, estás matando a las fábricas. Claro. Con lo cual, digamos, esa brecha que se había abierto entre el kilo vivo argentino y el kilo vivo de los restantes países del Mercosur se cerró. Que aquí lo tenés en distintos... La línea verde es Brasil, la línea celeste es Uruguay, la línea roja es Paraguay. Y ustedes miren lo que pasó después. ¿Sí? Esto está tomado en dólares para tomar un parámetro más constante, ¿sí? Porque, bueno, vivimos en una economía indexada donde a veces describir valores. Y miren dónde estamos ahora. Somos de los 3 países en donde se paga más caro la carne.
¿Es así? Sí, bueno, y esa es la paradoja, ¿no? Tanto proteger la mesa de los argentinos que en rigor hoy el novillo argentino, según datos oficiales, porque estos son datos que propalan, digamos, páginas oficiales, el novillo argentino es el más caro del Mercosur. O sea, primer objetivo no cumplido. La mesa donde vos quisiste asegurar los precios, también lo habías dicho al comienzo del ciclo, diciendo que las retenciones eran un poco para separar los precios de exportación de los precios locales. Ese primer objetivo en este sector no se cumplió. Se cumplió en un periodo relativamente corto de tiempo y a mediano plazo, obviamente, la cosa no va. ¿Por qué? Porque digo, la producción de carne del año 2014 fue 10% inferior a la del año 1990. Entonces, ahí estamos hablando no ya de una década ganada, sino más bien de una década perdida. De un cuarto de siglo perdido en materia de producción. Vamos a ver la otra oportunidad que perdimos como economía, que es el dato que nos había marcado el director antes, que tiene que ver con las exportaciones. Mirá la evolución de las exportaciones. Esas son las toneladas que Argentina exportaba. Fíjate los años, ¿sí? Cuando empiezan las restricciones, y hoy, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos, digo, el pico fue año 2005 con 780.000 toneladas exportadas. Ahí comienzan las restricciones, formales e informales. Empezó a declinar claramente las exportaciones de carne. En ese momento éramos el tercer exportador mundial de carne vacuna y teníamos aproximadamente un 10% del market share global de lo que es exportaciones de carne. El año pasado exportamos poco más de 200.000 toneladas, casi un cuarto de lo que exportábamos 10 años atrás. Claro. Y el ejercicio que hicimos es, bueno, si hubiésemos mantenido nuestra cuota de market share de 2005, 10% del total de las exportaciones, el año pasado podríamos haber exportado fácilmente más de 1 millón de toneladas. Esto es, en lugar de vender unos 1.000 millones de dólares, o de ingresar unos 1.000 millones de dólares por este concepto, podríamos haber ingresado no menos de 5.000 o 6.000 millones de dólares. 5 veces más, 5 o 6 veces más. Si hubiéramos simplemente no hecho nada extraordinario, sino mantener más o menos el ritmo constante acompañando la demanda mundial, ¿sí? Algo así. Algo así. No necesitábamos magos, ni siquiera necesitábamos magos. Sin grandes esfuerzos de marketing, acompañar el crecimiento de la demanda global. Hoy Argentina, vos decías, era el tercero en 2005. Hoy es el 13º, tengo entendido. Y está después de Uruguay y Paraguay. Estamos detrás de Paraguay, que algo bien habrán hecho las cosas, más de uno se agarra la cabeza. Estamos detrás de Paraguay. Bueno, ellos habrán hecho mejor las cosas que nosotros, evidentemente, en este plano. Y hay un dato que nos duele más, que en Uruguay, tanto en Uruguay como en Paraguay, hay productores argentinos que se han mudado precisamente para evitar las restricciones locales. Sí. La otra cosa que se suele decir, porque tenés el preconcepto de... Pero este es un sector que le aporta poco a la economía, negrea mucho, hay poco valor agregado en eso. ¿Es así? Bueno, yo creo que no, es opinable desde ya, pero yo creo que la evidencia indica que no. Veamos esa evidencia con el próximo gráfico. Sí, hay una... tengo entendido que uno de los padres del agronegocio en Argentina, un ingeniero agrónomo, Héctor Ordóñez, solía decir que un kilo de lomo argentino puesto en un supermercado alemán vale más que un kilo de Audi. Sí. Y eso es absolutamente cierto. O sea, eso te está dando la pauta de que no es un producto primario como se lo suele despreciar a nuestra carne vacuna, sino que es realmente un producto con muy fuerte valor agregado. No solo en la cuota Hilton, expliquémosles al televidente que es la carne premium, ¿no? De primer nivel, digamos. Que vale unos $15.000 la tonelada y que desde hace varios años tengo entendido que no terminamos de completar esa cuota. O sea, no llegamos a exportar todo lo que tendríamos permitido vender por esa prerrogativa que de alguna manera se nos confiere. Y sí, lo que vemos es que la tonelada de carne de cuota Hilton es en promedio vale más que una tonelada de los autos que estamos exportando. Con un agregado, me parece. Agregado, el auto que exportamos en realidad está armado con la mitad de las cosas que vienen de afuera. Exacto.
Y en cambio la carne Y acá vacuna la vaquita comió acá. Es conversión de proteína vegetal, que es local, y me animaría a decir que en un 90-95% son insumos locales. Y con raigambre federal, en el sentido de con fuerte arraigo en distintas zonas del país. Sí, es una actividad que está esparcida en distintas zonas geográficas. Digo, por todo esto que estamos contando es que solemos tocar una y otra vez el tema de la carne vacuna como ejemplo emblemático de intervenciones sectoriales durante el kirchnerismo que fueron claramente perniciosas. Y hay algo que no mencionaste en este informe, que es la pérdida de puestos de trabajo. Fueron más de 35.000 en los últimos 4 años en ese sector, lamentablemente, y además han cerrado frigoríficos que representan para economías regionales mano de obra clave, digamos, porque no hay otras industrias que lo reemplacen. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de valor agregado. En última instancia es empleo. Digo, no solamente empleo, sino también divisas, ¿no? Si hay un sector en donde Argentina tiene claramente ventajas competitivas y sobre todo en este contexto en donde la restricción externa está operando con fuerza y demás, bueno, claramente podría haber sido el sector cárnico un sector que ayudara a romper esta restricción. Nombraste externa. una palabra clave sobre la que vamos a ir en la segunda parte, donde vamos a abrir la mirada al resto de la economía. Vos hablás de la restricción externa. Yo cada vez tengo más evidencia y tiendo a pensar de que la restricción externa fue autoinfligida, digamos. Argentina dejó pasar una serie de oportunidades muy importantes y hoy está pagando por eso, digamos. Vos ponías un ejemplo claro. De solo haber mantenido las exportaciones, hoy tendríamos 5.000 millones de dólares y no necesitaríamos el swap de China, por ejemplo, o no necesitaríamos haber firmado un contrato como el que firmamos con China con condiciones bastante leoninas solo para tener financiamiento. Pero de eso te quiero preguntar antes, vamos a hablar en el próximo bloque, y donde además te voy a mostrar un video porque estuviste en el programa hace 4 años. Te voy a mostrar qué dijiste en aquel entonces. Vamos a ver. Vamos a la pausa.